todos ustedes, buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno, nuevo amanecer este domingo 20 de diciembre del año 2020. Les agradezco a todos por estar presentes, agradezco la presencia del Señor y vamos a hacer una corta oración. Señor bendito, te damos la bienvenida a nuestras vidas, a nuestra reunión, Señor. Tú ves que en este tiempo estamos, Señor, haciéndolo en línea y te suplico, Señor, todas las personas que se están uniendo en este momento, aún más tarde, Señor, estén, Señor, conectados contigo. Estamos aquí orando a un solo Dios todopoderoso, a un Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos, para que tengamos otra vez, Señor, comunión contigo. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, a quien amamos, bendecimos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias, Padre mío, por todas tus promesas, especialmente, Señor, gracias por la vida eterna. Eso nos da la esperanza y el ánimo, Señor, para seguirte sirviendo, para seguirte amando, Dios mío. Y, Señor, como alguna persona lo dijo hace muchos años atrás, aunque no hubiera cielo, igual yo te amaría. Y aunque no hubiera infierno, igual yo tendría temor de ti, Señor. Gracias. Gracias por todo. Vengo a ti con un corazón muy agradecido, Señor. Y Padre, en esta tarde solo pedirte, continúa con nosotros. En este momento, a través de la corta alabanza que vamos a cantar y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús el Nazareno oramos. Amén. Amén. Nuestro hermano Raúl no nos va a poder acompañar esta tarde con la alabanza. Así que les suplico, aguántenme un poquito a mí, por favor. Vamos a cantar una alabanza que se titula Quiero estar contigo y se la cantamos a nuestro Padre eterno. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Otra vez, quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor, contigo, mi Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Esta tarde vamos a continuar con el libro de Mateo y vamos a empezar el capítulo 13. Yo quiero decirles a todos ustedes que vamos a hacer algo muy diferente. Esta semana, todos los días, les pido por favor, contáctense con nosotros a partir de las 6 de la tarde, como es normalmente nuestra hora que tratamos de tener nuestra reunión. La razón por qué les pido toda la semana es porque esta semana vamos a estudiar 7 parábolas del Señor Jesucristo. Y todas estas parábolas son muy hermosas, son muy importantes para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a empezar con la parábola del sembrador, pero cada día esta semana a las 6 de la tarde tendremos otra parábola de nuestro Señor Jesucristo. Así que a partir de hoy
hasta el día sábado vamos a cubrir 7 parábolas. Algunas son tan cortas, pero igual tienen mucho que hablarnos, especialmente en este tiempo y para toda circunstancia, la verdad. Vamos a leer entonces el capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a empezar con el versículo 1 y lo vamos a leer. Me perdí. Lo vamos a leer hasta el versículo 23. La palabra del Señor dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas le ahogan, y de modo que ésta no llegó a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Que el Señor bendiga grandemente su palabra.
Lo que voy a explicar en unos momentos aplica el significado a esta parábola. No aplica a todas las parábolas de la misma manera. Hay muchas cosas que sí se pueden generalizar, pero otras que no. Para empezar, vamos a explicar que el sembrador es nuestro Señor, es el Hijo del Hombre, como Jesús se identificó a sí mismo. O sea, el sembrador es Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? ¿Qué vino a hacer el sembrador? Él vino a traernos la palabra. Dice, salió a sembrar. No salió a criticar. No salió a juzgar tampoco. Y Jesús no se apareció para que todos lo vean y se admiren de él, siendo el Hijo de Dios. Tampoco hizo nada por llamar la atención de la gente. Jesús vino a traer la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Y entendemos que la semilla es la palabra de Dios. Está aquí, esta semilla preciosa. Algunos en sus Biblias deben tener las palabras de Jesús en rojo. En esta particular versión, las palabras de Jesús no están en rojo, pero algunas sí. Pero en general es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Entendemos también que los diferentes terrenos donde cae la semilla son, quieren decir, el corazón de un ser humano. La tierra es el corazón del ser humano. Y los 4 tipos de tierra donde cae la semilla son 4 diferentes formas en que la palabra de Dios es recibida por aquellas personas que la escuchan. Creo que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Amén. ¿Alguna pregunta? Ya saben, pueden ponerla ahí entre los comentarios. Yo tengo a Raúl y a Mary que nos van a ayudar a leer los comentarios si es que tienen preguntas. Amén. El primer terreno, dice nuestro Señor Jesucristo, que cayó junto al camino. ¿Qué podemos decir del camino? El camino es duro. El camino es impenetrable. Cuando la tierra ha sido pisoteada tantas veces, se hace dura. Se hace impenetrable totalmente para una semillita. Quiero decirles, estas son semillas de trigo. Y hay una particularidad muy interesante acerca de el trigo, que cuando se echa el trigo, no se le echa la tierra encima más, simplemente se derrama la semilla en la tierra y la semillita, el triguito, echará raíz de por sí, no se la necesita cubrir de tierra. Así que es interesante entender esta parábola desde ese punto de vista, de que la semilla cae, así como ven en el plato, este es un plato duro, y así cayó la semillita en el camino, impenetrable totalmente. Es un lugar duro y, como les dije anteriormente, es la forma en que la palabra de Dios está siendo recibida por un corazón. Si este corazón es duro, pues esa semillita no va a poder ni echar raíz, mucho menos crecer y jamás va a dar fruto. Y puede ser que una persona escuche la palabra de Dios con frecuencia, pero su corazón está duro como el camino donde cayó esta primera semilla. Al mismo tiempo, esta persona está abierta a todo tipo de ideas y vulnerable a todo tipo de pensamientos. Y esas son las aves que vienen y arrebatan así, le quitan, arrancan la semilla de este corazón. Esta persona está en un lugar bastante peligroso. ¿Por qué? Porque cuando la semilla que cae encima no va a penetrar en ese tipo de
terreno, como lo dije antes. La palabra de Dios, si podemos ir por un momento a Salmo 119, vamos a ir al Salmo 119, el verso 11. 119 y el verso 11 dice así: me rodearon por completo. Salmo 119, verso 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en el corazón del ser humano debemos de atesorar la palabra de Dios para que así podamos vivir rectamente delante del Señor. Si no, nuestro corazón está duro, como dice el camino, estuviera duro como está este platito, no hay como atesorar la palabra de Dios. Esa persona no está valorando verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Y dice aquí que describe también a las aves del cielo que vienen y arrebatan la semilla. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el significado de estas aves del cielo? Es Satanás a través de sus espíritus inmundos que vienen a esta persona y arrancan la palabra de Dios. El enemigo es rápido para detectar la palabra de Dios, especialmente cuando una persona está preocupada con muchos pensamientos y con muchos afanes. Rapidito Satanás puede llevarse la palabra de Dios porque, como dije anteriormente, para esa persona la palabra de Dios tampoco tiene ningún valor. Esa persona tampoco se alegra al recibir la palabra de Dios y por ende no saben lo que se están perdiendo. El segundo terreno del que vamos a hablar esta tarde dice entre los pedregales, en un camino lleno de piedras, en un terreno lleno de piedras. Y esa es una persona superficial que solamente es motivada por sus emociones, las emociones superficiales. Y esa es también una situación muy peligrosa para cualquier persona. Nosotros, los creyentes, no debemos ser jamás motivados por nuestras emociones. Nosotros debemos ser motivados según la palabra de Dios, según los preceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, no las emociones, porque una vez más les digo, esto nos pone en una situación muy peligrosa. Una persona que recibe la palabra de Dios puede que hasta llore, derrame lágrimas al recibir la palabra de Dios, pero se olvidan rápidamente de lo que Dios quiso decirles. Se olvidan incluso de cómo de lindo sintieron al recibir la palabra de Dios. Sí, dice la palabra de Dios, reciben su palabra con gozo, se alegran, pero no hay profundidad. Estas personas, la palabra de Dios les cae bien, les gusta, qué lindo, especialmente cuando la palabra es bonita y va según sus pensamientos y sus sentimientos. Qué bonito se siente. Pero estas personas no aceptan el desafío de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estas personas no aceptan el desafío de obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, viven en desobediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Debajo de ese poquito de tierra, que dice había un poco de tierra entre las piedras, está una voluntad dura, difícil de quebrantar. Una voluntad que no está dispuesta a doblegarse ni ante la palabra de Dios, ni mucho menos ante Dios mismo. Es por eso que una persona emocional, una persona superficial, se aleja fácilmente de Dios apenas vienen los problemas. En este tiempo es difícil a veces
a mí como pastora corregir o reprender a una persona, porque el momento que yo trato de corregir o de enseñar a alguien lo que la palabra nos enseña, esa persona superficial se enoja y no quieren verme más y están hablando mal de mí, de Dios, de los pastores y de las iglesias. Entonces, esa es la situación de una persona donde hay un poquito de tierra, pero está el corazón endurecido. Esas piedras están ahí abajo de ese poquito de tierra, de ese poquito de superficialidad. A no ser que haya un amor profundo hacia Dios, a no ser que haya un amor profundo hacia la palabra de Dios, esa persona no podrá crecer espiritualmente. Y estas son palabras duras para mí, para decirlas. Vamos a hablar acerca del tercer terreno, que es un indicativo de una persona que la Biblia nos la menciona como una persona de doble ánimo. Está aquí, pero todavía está con las cosas que no agradan a Dios. Dice, tiene bastante tierra. ¿Por qué? Porque hay un escritor que dijo, donde hay suficiente tierra para los espinos, hay suficiente tierra para el trigo. En el corazón de esta persona sí existe la convicción del Espíritu de Dios, hay la disposición de escuchar la palabra de Dios, pero esta persona no da tampoco valor a las cosas de Dios. En el corazón de esta persona hay una lucha entre las cosas espirituales y lo que es las cosas materiales. Hay una lucha, hay un conflicto. Es por eso que esta persona es de doble ánimo, porque al mismo tiempo que sí, un poco le interesan las cosas de Dios, pero tampoco está dispuesta a rendir o a renunciar a las cosas del mundo, al dinero, a la prosperidad y en fin. Entonces, en el corazón de esta persona, las riquezas, el dinero tienen un lugar importante y la palabra de Dios no ha llegado a un lugar de ser un tesoro para esta persona en su corazón. Y es por eso que la palabra de Dios es fácilmente ahogada por los afanes de la vida diaria, por el afán de querer hacer más dinero, y es otra situación muy peligrosa espiritualmente. Esa persona le da primer lugar en su mente a sus pensamientos y a sus preocupaciones. Ese es el gran peligro. Para que las cosas espirituales en la vida de esa persona prosperen, para que esa persona pueda crecer espiritualmente, primero hay que arrancar lo que en este momento está en el corazón de esa persona. Y sí, suena difícil decirlo. Hay que arrancar primero ese amor al dinero. Hay que arrancar ese amor a las cosas del mundo, ese interés por las cosas del mundo. Hay que arrancarlo primero, y de esa manera, solo de esa manera, no van a competir con el amor a Dios. No van a competir ni van a estar en conflicto con la palabra de Dios. En Mateo 6:24 la palabra dice, y es un versículo muy conocido, no puedes servir a Dios y servir al dinero. No se puede. La palabra de Dios no ahoga los deseos por el placer en este mundo, a no ser que usted lo permita. Los deseos que usted tiene en su corazón, sí, ahogan la palabra de Dios. Las preocupaciones ahogan la palabra de Dios. Son enemigos mortales de nuestra vida espiritual. Usted debe de arrancar esas preocupaciones
esa preocupación por hacer más dinero, esa preocupación por las cosas materiales, hay que arrancarlas de la vida para que usted pueda prosperar espiritualmente y pueda dar el fruto que es agradable delante de Dios. El cuarto terreno que vamos a considerar es la buena tierra. ¿Y qué significa esta buena tierra? Es una persona que verdaderamente ama a Dios y valora la palabra de Dios. Una buena tierra es un corazón que está listo, ha sido preparado, ha sido trabajado por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces ustedes me han escuchado orar por las personas que no conocen todavía al Señor. Yo siempre les suplico que el Espíritu Santo obre en esas vidas, prepare esos corazones para cuando ellos reciban la palabra de Dios, esos corazones estén listos para recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es la buena tierra, trabajada ya por el Espíritu Santo. Es por eso importante saber ser específicos en nuestras oraciones para la salvación de nuestros seres amados. En esta tierra, la buena tierra, es el Espíritu Santo, es la obra de Dios que ha arrancado ya todas esas piedras, toda esa dureza ha sido quitada. A veces somos nosotros mismos también los que tenemos que participar en esta obra de nuestro corazón. Tenemos que quitar de nuestras vidas todo lo que pueda endurecer nuestros corazones. Todas esas malezas, todos esos espinos son también arrancados, quitados. En otras palabras, en nuestra parte tenemos que renunciar a todo lo que pueda ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas para que seamos fructíferos delante de Dios. En esta tierra es un corazón que quiere verdaderamente recibir la palabra de Dios, y esa persona va a echar fuera toda preocupación de su mente, especialmente cuando es hora de recibir la palabra del Señor. No permitirá que su preocupación por el dinero u otras preocupaciones impidan recibir la palabra de Dios. Y tampoco va a permitir que esas preocupaciones impidan que esa persona viva, obedezca la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta persona va a tener un corazón libre, totalmente libre y dispuesto para vivir la vida cristiana como Dios manda. Es un corazón que está dispuesto a entender la palabra de Dios, y solo entonces esta semillita preciosa va a germinar y va a dar fruto. Ese fruto también que dice 30, 60 y 100%, quiere decir el grado de productividad espiritual de una persona. Ven ustedes aquí que tengo algunas gavillas de trigo, y esta no es la primera vez que estoy predicando acerca del trigo, por eso estoy preparada con mis gavillas, en fin. Y lo que aprendí es que hay gavillitas de trigo. Miren qué delgadita y qué cortita esta gavilla de trigo. Debe tener como unos 20 granitos de trigo. Y esta otra gavillita, miren qué gordita, qué bonita. Aquí deben haber como unas casi 40 granitos de trigo. Y según los estudiosos, los expertos, dicen que en una gavillita de trigo, o sea, esta es la gavilla, ¿no? Esta es la gavilla. En una gavilla de trigo se pueden encontrar entre 10 hasta 40 granitos de trigo. Estos son los granitos, la semillita de trigo. Pero miren qué interesante, porque en un corazón que está dispuesto a entender la palabra de Dios y vivirla, Dios espera que esa persona dé fruto. Quiere decir
de cada semillita que se plante, de cada granito que se plante, Dios está esperando que una persona dé por lo menos 30 granitos. Lo mínimo que una persona debe producir son 30 granitos. O sea, una vida espiritual fructífera. Sin embargo, Dios, por este granito pequeñito, que hasta se pierde en mi mano, está difícil de verlo, Dios espera hasta 60 granos. Y aún más, Dios espera que le presentemos aún 100 granitos por cada palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones. Es muy interesante verlo de esta manera. Y eso depende, el ser productivo, ser fructífero, depende de cuánto comprendemos la palabra de Dios. También depende de cuánto permitimos que Dios obre en nuestra vida. Yo quiero concluir con un par de cositas. Para empezar, el objetivo de Dios, la parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar, echó la semillita. Pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es simplemente echar la semilla. El objetivo de Dios es recoger fruto de la semilla que se ha sembrado. De esta semillita que se siembra, Dios espera ver un fruto abundante. Mis hermanos, mis hermanas, yo los amo mucho y deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes sean esa buena tierra que da fruto abundante para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuál terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cuán dispuesto está tu corazón para recibir la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios y para obedecer? Gracias, hermano Raúl, para obedecer la palabra de Dios. Voy a concluir leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Voy a leerles los versos 7 y 8. Este es el libro de Juan, Evangelio de San Juan, el capítulo 15, los versos 7 y 8. Dicen, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios les bendiga.